Uno de los aspectos más importantes que hemos ido tratando desde que hace unos meses se declaró la pandemia por COVID-19 ha sido la eficacia o el posible uso de tratamientos farmacológicos frente a la COVID-19. Como saben ustedes, la infección por el virus SARS-CoV-2, denominada COVID-19, fue detectada inicialmente en China en diciembre de 2019 y posteriormente se ha extendido por todo el mundo. Tanto así que el 11 de marzo la Organización Mundial de la Salud declaró que el brote podía definirse como pandemia. Desde entonces, y lamentablemente, hemos sufrido varias dos olas en España, en otros países, con especial incidencia en algunos de ellos, como Estados Unidos, Brasil, India, etcétera, sin que hasta el momento se vea una salida a esta situación. Como saben, la COVID-19 presenta un cuadro que oscila desde episodios leves a otros graves e incluso mortales, debido sobre todo a insuficiencia respiratoria aguda. La falta de un tratamiento con evidencia científica ha llevado al empleo de diferentes pautas terapéuticas prácticamente desde el principio. Y esto ha sido un problema. Distintos protocolos en el que combinábamos la novedad del SARS, del COVID-19, del nuevo virus, y la urgencia de tratar a pacientes en situaciones críticas y potencialmente mortales, ha llevado pues a ir utilizando, protocolizando de manera urgente tratamientos sin una evidencia o sin un nivel de evidencia suficiente. Recientes revisiones han destacado la falta de terapias probadas y la necesidad de ensayos clínicos que permitan establecer pautas de tratamiento claras y objetivas. En la revisión que voy a hacer a continuación, me voy a centrar en los tratamientos farmacológicos. No voy a entrar tanto en uno de los aspectos más esperanzadores de cara al futuro, como son las vacunas, que quizá mereciera un episodio o un tiempo más largo para desarrollarlo, aunque sí haré una breve mención al final. Se ha propuesto la teoría de que la enfermedad COVID-19 presenta varias fases evolutivas. Una primera fase inicial caracterizada por una elevada carga vírica que lo haría candidato a administrar un tratamiento antivírico en esos primeros días de la enfermedad. Y una segunda fase en la que, como comentaban los compañeros anteriores, predominaría la respuesta inflamatoria, en lo que se ha denominado la tormenta de citoquinas, donde los fármacos antiinflamatorios e inmunomoduladores tendrían mayor importancia. En la gráfica podemos ver un poco las distintas fases de la infección, de la enfermedad y las distintas opciones terapéuticas desde el inicio de los síntomas, donde los fármacos antivíricos, el remdesivir, la hidroxicloroquina, la citromicina o el plasma enriquecido podrían ser las alternativas más adecuadas frente a una segunda parte donde tendríamos una respuesta inflamatoria, esa tormenta de citoquinas, donde los fármacos inmunomoduladores, los inhibidores de interleuquinas, los inhibidores JAK o los corticoides podrían ser la alternativa para incrementar la esperanza de vida y disminuir la mortalidad en el paciente. En consecuencia, podemos empezar hablando de los fármacos del tratamiento antivírico, los fármacos indicados para esa primera fase de la enfermedad. En primer lugar, podemos hablar del lopinavir-ritonavir. El lopinavir es un inhibidor de la proteasa empleado en el tratamiento del virus de la inmunodeficiencia humana, VIH, que presenta actividad in vitro ante el virus SARS-CoV-1 causante en 2003 del síndrome de distrés respiratorio agudo severo. Cuando se combina el lopinavir con ritonavir, se incrementa su vida media. Y también presenta, en este caso, actividad contra el coronavirus causante del síndrome de Oriente Medio, del MERS-CoV, del segundo coronavirus, que causó también pues, otro amago de pandemia por coronavirus a principios del siglo XX. En base a su actividad ante otros coronavirus, como comentaba, se ha postulado que el lopinavir, la combinación lopinavir-ritonavir, podría ser eficaz frente a SARS-CoV-2.
Sin embargo, en el primer ensayo clínico aleatorizado, que incluyó a 199 pacientes en el que se evaluaba el uso de este fármaco, su uso no mostró mejoría en comparación con el tratamiento estándar. Voy adjuntando la bibliografía o los estudios que voy comentando para generar estos comentarios. Importante, el ensayo clínico Recovery, que se está realizando en Reino Unido con más de 11.000 pacientes, en el que se ha evaluado, entre otros fármacos potenciales para COVID-19, el uso del opinavir-ritonavir. En este ensayo, que como decía ha reclutado a más de 11.000 pacientes en el Reino Unido, tras la revisión de los datos por un comité independiente, se ha concluido que el fármaco lopinavir-ritonavir no aporta beneficio clínico en pacientes hospitalizados con COVID-19. Los efectos más adversos de este fármaco, además, son diarrea, náuseas, vómitos, hipertrigliceridemia e hipercolesterolemia. Los pacientes también pueden presentar pancreatitis y uno de los problemas principales de los derivados de cloroquina y de oxicloroquina que comentaré después, que es la prolongación del intervalo QT. Se debe tener presente, además, que los dos componentes de este fármaco son inhibidores de la isoforma CYP3A del citocromo P450, lo que favorece también las interacciones con fármacos de uso común en la UCI. En este sentido, pues quizás sea una alternativa más útil ahora mismo el remdesivir frente a la opción anterior, que es un profármaco perteneciente al grupo de análogos de los nucleótidos que se metaboliza intracelularmente en un análogo de adenosina trifosfato, actuando en consecuencia inhibiendo las ARN polimerasa víricas. Perdón. Como vemos en la imagen, la entrada del coronavirus a través del receptor AC, que comentaba la doctora Garmentia, como el remdesivir actúa como un análogo del nucleósido de monofosfato, inhibiendo la replicación del RNA y la replicación del virus. Este fármaco presenta amplia actividad contra virus de la familia de filovirus, como el virus de ébola y virus de Marburg, frente a otros coronavirus como SARS-CoV-1 o MERS-CoV, y frente a paramixovirus como el virus respiratorio sincital, entre otros. Remdesivir se ha evaluado también como profilaxis en modelos animales antiinfección por el síndrome de Oriente Medio y el SARS-1. Aquí tenemos un poco una cronología de la evolución del fármaco, como después del reconocimiento de la pandemia el 11 de marzo, como comentábamos, se empezó a utilizar rápidamente como uso compasivo este fármaco y se autorizó por procedimientos de urgencia en Estados Unidos y Japón y recientemente por la Agencia Europea del Medicamento. Se han publicado recientemente varios estudios sobre el uso de remdesivir en COVID-19. Primero de ellos se evaluó el uso compasivo de remdesivir en pacientes con COVID-19. En este caso se analizaron 53 pacientes sin grupo control, en el que el 57% recibió ventilación mecánica. La mortalidad global fue del 13%, 18% entre pacientes de ventilación mecánica. Entre los estudios aleatorizados posteriores, el trabajo de Wang, publicado en Lancet, evaluó remdesivir frente a placebo en 237 pacientes adultos en Hubei, China. Aleatorizaron a pacientes con hasta 12 días de evolución desde la aparición de los síntomas y se permitió el uso concomitante del opinavir-ritonavir, que hemos comentado antes, de interferón o de corticoides. El tratamiento, en este caso con remdesivir, en este estudio de Wang, no se asoció con mejoría clínica. Los resultados diferentes depararon el estudio de Beigel, que aleatorizaron a 1.059 pacientes a recibir remdesivir o placebo con una media de 9 días desde el inicio de los síntomas. El tiempo de recuperación, en este caso, fue inferior en los pacientes tratados con remdesivir, 11 días frente a 15, aunque la diferencia no se apreció en pacientes con ventilación mecánica. La mortalidad a los 14 días fue del 7,1% en pacientes tratados con remdesivir frente al 11,9% en placebo, aunque la diferencia no fue significativa, quedando pendiente la evolución de la mortalidad a los 28 días. Otro estudio, comparando el tratamiento con remdesivir
en pautas de 5 o 10 días en pacientes sin ventilación mecánica, no mostró diferencias en el estado clínico en el día 14. En los usuarios de este fármaco se han detectado efectos adversos como anemia o descenso del filtrado glomerular hasta un 28,8% de los pacientes, aunque hubo una similar incidencia en el grupo que recibía placebo. También se ha observado la aparición de hipotensión arterial durante la infusión. El Ministerio de Sanidad ha aprobado su uso en pacientes con COVID-19 hospitalizados con enfermedad grave. En este momento esta es la situación del Remdesivir. Quizá una alternativa con algo más de evidencia que el fármaco. Uno de los fármacos que más controversia ha generado, más literatura se ha desarrollado, ha sido la hidroxicloroquina sola o combinada con acitromicina. Especialmente pues fue muy relevante la información, sobre todo derivada de algunos estudios, ensayos con un nivel de calidad discutible que se publicó en los meses de marzo o abril. En consecuencia, durante la primera hora fue un fármaco pues, realmente controvertido. Como decía, su uso generó pues, una gran controversia, que pues, vamos a ver cuál es la evidencia ahora mismo respecto a la eficacia de hidroxicloroquina, de cloroquina, solo o combinado con acitromicina. Bien, como decía, la hidroxicloroquina es un fármaco antipalúdico útil en el tratamiento del lupus o la artritis reumatoide, que ha demostrado tener actividad in vitro contra diversos virus de ARN, incluido el SARS-CoV-2. Sin embargo, el efecto del fármaco in vivo es una incógnita. La hidroxicloroquina podría actuar a través de múltiples mecanismos, inhibiendo la entrada vírica en la célula, inhibiendo la liberación vírica en la célula huésped, bloqueando la actividad de las proteasas endosómicas o reduciendo la infectividad vírica o la modulación inmune. Datos in vitro de hidroxicloroquina sugieren que esta podría ser más potente que la cloroquina, así como presentar más efecto antiviral. No obstante, esta actividad in vitro no se ha demostrado en un modelo in vivo de infección animal, como decía antes. Ahora mismo hay numerosos ensayos clínicos en marcha, 19 de ellos en España, que están evaluando la posible eficacia y seguridad de la hidroxicloroquina en el tratamiento de la enfermedad, tanto como en la profilaxis pre y post exposición. Porque no solo la eficacia es importante, sino que la seguridad de este fármaco también lo es, como veremos después. También otra posibilidad es evaluar el posible efecto profiláctico preexposición o postexposición de este fármaco. En este sentido, desde el Consejo Autonómico organizamos un estudio del Consejo Autonómico de Farmacias de Castilla y León, organizamos un estudio en los meses de abril y marzo, como comentaré después, dada un poco la singularidad de la dispensación de la hidroxicloroquina, del dolquina y del resoquin, de la cloroquina, tratando de buscar un posible efecto profiláctico preexposición de este fármaco. Como comentaré después, no encontramos datos significativos que demostraran esta eficacia en la profilaxis preexposición de hidroxicloroquina. Recientemente se han publicado los resultados de varios ensayos clínicos aleatorizados y controlados con un número limitado de pacientes y con un diseño abierto, aportando resultados contradictorios. Unos concluyen falta de eficacia y otros muestran una reducción en la duración de los síntomas, mejoría radiológica o menor tasa de mortalidad. Quizá el estudio más potente, como comentaba antes, es el estudio Recovery, que se está realizando sobre 11.000 pacientes en Reino Unido, y se está evaluando una variedad de medicamentos potenciales para COVID-19, incluida la hidroxicloroquina. Tras la revisión de los datos por un comité independiente, se ha concluido que la hidroxicloroquina no aporta beneficio clínico en los pacientes hospitalizados con COVID. Encuentran los siguientes datos: la mortalidad a los 28 días es de un 25,7% en los pacientes tratados con hidroxicloroquina, frente a un 23,5% en los pacientes con tratamiento habitual, con un risk ratio de neutro de 1,11, sin que la hidroxicloroquina incida en mayor mortalidad, pero tampoco reduzca este parámetro. Tampoco hubo evidencia de beneficio clínico en cuanto a la duración de la estancia hospitalaria u otros resultados. En ese sentido, los datos de Recovery son bastante potentes en el sentido de no recomendar la hidroxicloroquina ahora mismo como un tratamiento útil en COVID.
Sin embargo, en varios estudios controlados realizados en hospitales chinos, el tratamiento con cloroquina logró, en comparación con controles, prevenir el desarrollo de neumonía, mejorar la imagen radiológica pulmonar y acelerar la negativización del virus, acortando la duración de la enfermedad y acortando el PCR. Sin embargo, estos estudios cuentan con importantes limitaciones metodológicas que provocan que los resultados sean al menos cuestionables. Como lo son los resultados del estudio francés realizado por el profesor Gautret, en el que se empleó acitromicina combinado con hidroxicloroquina. Este estudio yo creo que tuvo mucho impacto en medios de comunicación en marzo o abril, pero era un estudio con un escaso tamaño muestral y otros déficits metodológicos, en el que se observó que el tratamiento con hidroxicloroquina aceleraba la conversión al estado de seronegatividad para el virus, mejorando de manera muy significativa esta situación cuando se combinaba con acitromicina. Otro estudio multicéntrico y retrospectivo ha comparado hidroxicloroquina, acitromicina, ambas en combinación o ninguno de ellos. Este estudio, con una muestra más elevada, con 1.438 pacientes hospitalizados, se vio que el tratamiento con hidroxicloroquina, acitromicina o la combinación de ambos no se asociaba a una mejoría en la mortalidad hospitalaria. Por tanto, es necesario generar más evidencia al respecto, más aún teniendo en cuenta, como decíamos antes, los problemas de seguridad de la hidroxicloroquina, ya que ambos fármacos, tanto la hidroxicloroquina como la acitromicina, se asocian con la prolongación de intervalo QT. El uso de hidroxicloroquina, además, está contraindicado en tratamiento concomitante con natalizumab, empleado en esclerosis múltiple, o ajalsidalsa alfa o beta, indicado en la enfermedad de Fabry. Por otro lado, debería realizarse ajuste posológico en pacientes con hipoglucemiantes, digoxina, beta-bloqueantes o antipsicóticos, dado que puede potenciar su efecto, y su administración debería realizarse con precaución también en caso de miastenia gravis, porfiria, patología retiniana, epilepsia, ya que disminuye el umbral de convulsión, daño hepático, insuficiencia renal o déficit de 6-fosfato deshidrogenasa. Se debe extremar la precaución cuando, como comentaba, se administre en asociación con fármacos que puedan prolongar el intervalo QT. Ahora mismo la Agencia Española del Medicamento recomienda que el uso de hidroxicloroquina se suscriba únicamente al entorno de los ensayos clínicos que permitan generar conocimiento en aquellos pacientes donde la evidencia no es por el momento tan robusta. Es posible que este fármaco se utilizara de manera muy significativa en la primera ola, como decía, pero el nivel de evidencia quizá no sea tan elevado como se puede pensar. Para el tratamiento de pacientes crónicos con indicaciones no relacionadas con COVID, que es, como decía, relativamente frecuente, más de 4.000 pacientes en Castilla y León, el acceso a cloroquina e hidroxicloroquina ahora mismo sigue los cauces habituales de distribución en oficinas de farmacia. Y hago este comentario porque, como decía, en la primera ola, en los meses de marzo, abril, mayo, se estableció un protocolo para poder incrementar la disponibilidad de hidroxicloroquina en pacientes COVID a nivel hospitalario, en pacientes graves, y para evitar desabastecimientos en pacientes crónicos con indicaciones no relacionadas con COVID, se generó un protocolo desde el Consejo Autonómico de Farmacéuticos y los colegios provinciales para garantizar que estos pacientes tuvieran acceso al menos a su dosis de cloroquina. Se realizó una dispensación individualizada de cada paciente. Cada paciente tenía digamos que en su farmacia, su dosis de cloroquina garantizada y enviada por la distribución para que en ningún caso pudiera quedarse con ello. En este sentido, aprovechamos esta monitorización tan exhaustiva del paciente, como decía, para realizar un estudio de un posible efecto profiláctico preexposición de hidroxicloroquina, que no deparó que la hidroxicloroquina en este tipo de pacientes minimizara los ingresos graves o los casos de COVID. En el caso ahora mismo de tratamiento para pacientes con COVID-19 de hidroxicloroquina, se mantiene la solicitud en el ámbito hospitalario a través de la aplicación de medicamentos en situaciones especiales, controlando así su distribución y a la espera de resultados de los estudios clínicos, 19, como decía, en marcha, que permitan establecer de manera más rigurosa la eficacia y seguridad de este fármaco. Otro tratamiento antivírico sería el interferón beta-1b. El interferón beta-1b tiene actividad antivírica, inmunoreguladora y es un tratamiento empleado en esclerosis múltiple.
Interferón beta-1b ha demostrado presentar actividad in vitro contra SARS-CoV y MERS, los predecesores, digamos, del coronavirus que nos tiene ahora entre manos. También se ha observado una reducción de la carga vírica de MERS en modelos animales. Se ha empleado en monoterapia o combinado con lopinavir-ritonavir, fármaco que comentáis al principio. Un ensayo clínico en fase 2 ha comparado la combinación de lopinavir-ritonavir junto a ribavirina e interferón beta-1b frente a lopinavir-ritonavir, que actuaría como brazo placebo, digamos, en 127 pacientes en Hong Kong. Ahí tenemos la referencia del estudio publicado en Lancet. Mostró que la combinación negativizó antes la detección vírica en los pacientes mediante PCR. Con lo que disminuiría, digamos, la carga vírica en menos tiempo, disminuyendo el riesgo de que estos pacientes se agravaran. Este estudio se diseñó con un aspecto que hay que tener en cuenta respecto al interferón beta-1b para que el interferón no se administre en la segunda fase de la enfermedad, en el periodo de mayor inflamación, por los efectos proinflamatorios que tiene este fármaco. No obstante, debe tenerse en cuenta que este estudio publicado en Lancet que comentaba antes puede tener varias limitaciones, como ser abierto y que el grupo control, lopinavir-ritonavir, hasta el momento no ha demostrado ser eficaz en el tratamiento de SARS-CoV-2. Otro aspecto a considerar respecto al interferón es que hay evidencias in vitro recientes del grupo de Ordovás cordobés que demuestra cómo el interferón es capaz de aumentar la expresión del receptor AC2 en células epiteliales humanas, que sabemos que es el canal de entrada del virus en la célula, lo que podría favorecer la infección. Bien, esto en relación a los fármacos, tratamiento antivírico que decía anteriormente, pueden ser más útiles en la primera fase de la infección. Pasando a la siguiente fase, donde se produce esa respuesta inmunitaria, esa tormenta de citoquinas, interleuquinas, que puede agravar el cuadro y producir realmente los cuadros más graves de COVID, tenemos la posibilidad de tratamiento antiinflamatorio o de tratamiento inmunomodulador. El tratamiento antiinflamatorio destacan los corticoides. Como decía, la respuesta inmunitaria del paciente parece desempeñar un importante papel en la fisiopatología tanto del daño pulmonar agudo como del síndrome respiratorio agudo. Los pacientes con COVID-19, particularmente aquellos con neumonía y síndrome respiratorio agudo, tienen niveles elevados de citoquinas proinflamatorias y otros biomarcadores inflamatorios. Este es el motivo por el que el uso de corticoides en este grupo de pacientes puede ser útil. Sin embargo, hay que ser siempre cauteloso respecto al uso de corticoides en una infección vírica, porque siempre su empleo por vía sistémica podría no solo no ser beneficioso, sino que puede asociarse a un incremento de la replicación y la diseminación vírica con un agravamiento de la infección. La evidencia actual sobre la utilidad de los corticoides sistémicos en pacientes con infección con COVID-19 es limitada. Trabajo de Wu et al., como vemos ahí, publicado en JAMA International Medicine, fue un estudio retrospectivo que incluyó a 201 pacientes con neumonía por COVID, de los que 84 presentaban síndrome respiratorio agudo. En este grupo, el uso de metilprednisolona se correlacionó con una reducción significativa de la mortalidad. Vemos ahí que la mortalidad de hazard ratio, en este caso, fue más bajo, la mortalidad con un factor protector a los pacientes tratados con metilprednisolona de 0,38 con un intervalo de confianza estadísticamente significativo. El uso de dexametasona frente a la metilprednisolona podría tener la ventaja de producir una menor retención de líquidos, ya que la dexametasona tiene menos actividad mineralocorticoide. Pues, ahora mismo, el uso de dexametasona pues, está empleado en pacientes. La siguiente estrategia sería el tratamiento inmunomodulador. En este caso, podemos hablar de varios fármacos. Empezamos por el tocilizumab, al igual que en otras patologías causadas por coronavirus, como decía, como síndrome respiratorio agudo, en el que se comprobó la existencia de niveles séricos muy elevados de citoquinas proinflamatorias, como interleucina 6, factor de necrosis tumoral o interleucina 12, y el MERS, en el que se constató una producción elevada de interleucina 6, interleucina 1b e interleucina 8, la tormenta de citoquinas parece ser uno de los principales mecanismos responsables del fallecimiento de los pacientes COVID-19.
Como decía, entre las opciones terapéuticas inmunomoduladoras que se pueden utilizar en este tipo de pacientes estaría el tocilizumab. Tocilizumab es un anticuerpo monoclonal recombinante que se une y bloquea tanto el receptor soluble como el receptor de membrana de la interleuquina 6. Entre sus aplicaciones habituales está el tratamiento de la artritis reumatoide y también forma parte del tratamiento del síndrome de liberación de citoquinas tras la terapia con células de receptor de antígeno quimérico, la terapia CAR-T, muy actualidad. Al actuar sobre el receptor y no sobre la interleuquina 6 circulante, los niveles de interleuquina 6 no son útiles para monitorizar la respuesta al tratamiento con tocilizumab, ya que incluso pueden aumentar tras su administración. Aunque existen numerosos ensayos clínicos en marcha donde se está evaluando la eficacia y seguridad de este fármaco en el tratamiento del SARS-CoV-2, no existe, por el momento, evidencia procedente de ensayos clínicos controlados. Actualmente existen varios ensayos clínicos en periodo de reclutamiento de pacientes con COVID-19 con diferentes grados de severidad. En uno de ellos, en los 21 pacientes que presentaban niveles elevados de interleuquina 6, se observaron resultados clínicos, normalización de la temperatura, alivio sintomático, mejoría de la oxigenación, analíticos, como una normalización del recuento de linfocitos y de la PCR, y radiológicos favorables. En este estudio, además, no se observaron reacciones adversas significativas al fármaco. La administración de tocilizumab está contraindicada en el contexto de infecciones graves activas. Los efectos secundarios relacionados con mayor frecuencia con la administración de tocilizumab son infecciones del tracto respiratorio superior, nasofaringitis, cefalea, hipertensión y elevación de las transaminasas hepáticas. Reacciones adversas más graves fueron infecciones graves, complicaciones de diverticulitis y reacciones de hipersensibilidad en pacientes que presentaban niveles elevados de interleuquina 6. Otros fármacos como sarilumab, ciclosporina, ruxolitinib o cetuximab están siendo evaluados en pacientes con diferente grado de gravedad en varios ensayos con un fundamento inmunomodulador similar al anterior. Recientemente un estudio español demostraba que pacientes en tratamiento con ciclosporina presentaban menor mortalidad por COVID que pacientes que presentaban el grupo control. Otros inmunomoduladores serían los inhibidores de la proteína quinasa 1 asociado a AP2, como el baricitinib, fedratinib, sunitinib o erlinitib. Son inhibidores de la proteína quinasa 1 asociada a AP2, reguladora de la endocitosis mediada por claritina, a través de la cual entran en la célula la mayoría de los virus. De ellos, algunos de estos fármacos se asocian a una elevada toxicidad, lo que hacen dudar sobre su utilidad en pacientes COVID. Por su parte, baricitinib inhibe también la quinasa asociada a glicina G, otro regulador de la endocitosis, que además es un inhibidor de las Janus quinasas, por lo que se ha sugerido su uso para reducir tanto la entrada del virus en la célula como la respuesta inflamatoria. Sin embargo, existen dudas acerca de su posible eficacia, dado que al mismo tiempo producen un descenso de la respuesta antivírica mediada por interferón. Otro inmunomodulador que se está utilizando, se está especulando su utilidad en COVID, es la anakinra. La anakinra es un antagonista recombinante del receptor de la interleuquina 1, empleado en artritis reumatoide. En el análisis del subgrupo de pacientes con síndrome de activación macrofágica en un ensayo clínico que evaluó la administración de anakinra en pacientes con sepsis y fracaso multiorgánico, que puede producirse en muchos pacientes con COVID, demostró una reducción de la mortalidad a los 28 días frente a placebo. Los efectos adversos más frecuentes del tratamiento con anakinra son reacciones locales en el lugar de inyección, aparición de infecciones graves y descenso de neutrófilos. Actualmente existen diferentes ensayos clínicos en pacientes con COVID de diferentes grados de gravedad, pero no disponemos de resultados clínicos que permitan establecer una recomendación acerca del uso de anakinra. Otros aspectos que pueden ser importantes es la profilaxis antitrombótica y la anticoagulación en estos pacientes, ya que muchos de los efectos críticos, especialmente los que fallecen con COVID-19, desarrollan coagulopatía. La inmovilización, la respuesta inflamatoria, la hipoxia y el desarrollo de coagulación intravascular diseminada aumentan el riesgo trombótico de estos pacientes y se ha especulado sobre el papel de la trombosis microvascular, que la trombosis microvascular puede desempeñar en la hipoxemia y en el factor multiorgánico.
La incidencia de complicaciones trombóticas en pacientes críticos con COVID oscila entre el 25 y el 100%. Se ha observado mayor mortalidad en los pacientes con trombosis, con un hazard ratio de 5,4, y que la anticoagulación basal previene las complicaciones trombóticas, con un hazard ratio en este caso de 0,29, siendo en ambos casos el intervalo estadísticamente significativo. En función del perfil clínico del paciente y la función renal, se sugiere el uso de bemiparina en dosis entre 40 y 60 miligramos o de enoxaparina en dosis de 2.500 a 5.000 unidades. Sobre el tratamiento con plasma convaleciente, recordar que se ha utilizado frecuentemente en la prevención y el tratamiento de enfermedades infecciosas. Fue utilizado con éxito en el tratamiento del síndrome agudo respiratorio 2001, en el síndrome de Oriente Medio y en la pandemia de H1N1 de 2009. En un metaanálisis de 32 estudios de infección por SARS, por coronavirus y por virus de influenza, se demostró una reducción estadísticamente significativa de la mortalidad de pacientes con tratamiento con plasma convaleciente al compararlo con placebo y sin tratamiento, con unos ratios de 0,25 y un intervalo de confianza estadísticamente significativo. La Infectious Disease Society of America recomienda la transfusión de plasma convaleciente en el contexto de un ensayo clínico. Sin embargo, no podemos decir que ahora mismo hay suficiente evidencia para sugerir un uso indiscriminado de plasma en pacientes convalecientes. Bien, voy terminando porque quiero ceñirme al tiempo, dejar espacio para el debate, que creo que puede ser interesante, recordando, aunque no, como decía al principio, no voy a entrar desde el punto de vista de desarrollo en ello, porque sería quizá motivo de otra disertación, que uno de los fármacos que quizá pueda acabar con esta situación y que pueda generar más expectativas, siempre con la precaución de fármacos que ahora mismo están en fase 3 de los ensayos clínicos. Estamos viendo algunos problemas en el inicio de la administración en Reino Unido de las vacunas de Moderna o de Pfizer, que son las vacunas, como decía. Aquí tenemos los distintos tipos de vacunas que se están desarrollando frente al SARS-CoV-2, entre ellas las más esperanzadoras en los ensayos clínicos son las vacunas de RNA mensajero, como decía, las desarrolladas por Pfizer o por Moderna. Otras, como las de Astra, pues pueden tener una eficacia del 70%. No voy a entrar ahora en eso porque, como decía, podríamos tener un debate largo. Nada más, gracias a todos ustedes por su atención y estoy a su disposición para el debate que puede producirse después. Muchas gracias y un saludo a todos.